estudiando el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Leamos los versos 7 al 9. Algo ya comentamos de ellos, pero nos falta todavía. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Noten ustedes, Cristo aprendió la obediencia, dice el final del verso 8, y el final del verso 9, salvación para todos los que le obedecen. En ambos textos se subraya la obediencia. Pero ¿cómo, pastor, se le ocurre hablar de obediencia en esta época? En esta época de igualdad, de derechos humanos, de anarquía, de libertad, de ética que busca los derechos, ética indolora, no ética del deber por el deber ni de las obligaciones. ¿Cómo hablar de obediencia? Evidentemente es una época que se incrementa la desobediencia. Siempre ha habido desobediencia, pero Pablo decía que en los últimos tiempos los hombres serán desobedientes a los padres. ¿Recuerdan? Y el que es desobediente a los padres, pues será desobediente al marido y al jefe y a todo el mundo, ¿no? Los hombres serán amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. Tomen un libro de sociología o de ética moderna y está descrito en esos dos renglones. Amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. Pero Cristo aprendió la obediencia. Así como hemos insistido en que el amor es una decisión y se cultiva, de la mano, inseparablemente, la obediencia es una decisión y se aprende. Y la obediencia se aprende por el sufrimiento, porque aquí dice que Jesús aprendió, aunque era hijo, por lo que padeció sufrimiento, aprendió la obediencia. Esto nos remite al libro del Génesis, donde el diablo quiere convencernos y nos dice, es que si desobedeces, no pasa nada. Si desobedeces, no pasa nada. Es más, se trata de igualdad. Tú no puedes ser inferior a alguien, tú tienes que ser igual. ¿Dónde dice eso? ¿Lo dijo el diablo? ¿En dónde lo dijo? En Génesis capítulo 3. Fíjense cómo le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, no pasa nada. Dios te dijo que si desobedeces, morirás, pero yo te digo, no morirás. Eso implica que Dios es un mentiroso. No es coherente decir que creemos en la Biblia y negar la necesidad de la obediencia. No es coherente, porque eso es lo mismo que decir, Dios es un mentiroso. Dios dice que morirás, pero no morirás. No pasa nada si desobedeces, al contrario. Vas a ser libre, vas a ser igual. Seréis como dioses, ¿no?
seréis como. Fíjense cómo en la raíz de la desobediencia hay una invitación. Ser igual a. Yo no puedo obedecer a mi marido porque yo soy igual al hombre. Yo no puedo obedecer a mi jefe porque él es un tonto y yo sé más que él. No puedo obedecer al gobierno, ¿verdad? No puedo obedecer ni al pastor. Somos iguales, todos somos hijos de Dios, sacerdotes, profetas todos. Está bien. No pasa nada, al contrario, si desobedeces, serás igual. Todo esto es lo que está inserto en estas nuevas formas de pensar, pero la Biblia sigue siendo tan certera que con una frase lo ha descrito. Seréis como dioses. ¿Quién no quiere ser hoy tan libre, tan sabio en la manera como quiere dirigir su vida, como un Dios? Entonces, en contraste, la Biblia nos dice, obedece. Uno de los conceptos centrales en la Biblia es autoridad. En la Biblia hay conceptos centrales, como el concepto amor, resurrección, reino, pecado, salvación. Pero hay un concepto central, autoridad. Dios ha manifestado al crear el mundo su soberanía, es decir, su autoridad. ¿Qué es la autoridad? Lo primero es que no nos dejemos engañar por los rebeldes, sino que sepamos qué significa autoridad. Autoridad significa protección. Protección amorosa. Siempre, cuando hablamos de autoridad, sujeción, tenemos que hacerlo paralelamente al tema del amor. Si Dios es el soberano de su creación, si Dios tiene autoridad sobre su creación, eso quiere decir que Él la gobierna. Y como gobernante, y si su carácter es amor, como gobernante, entonces la provee, la cuida, la hace seguir existiendo. La autoridad de Dios es el cuidado amoroso que Dios tiene por su creación. Lo primero que el diablo nos dice es que la autoridad no es protección. Nos dice que la autoridad es una mentira, que la autoridad es el deseo del que tiene esa autoridad para estar encima de nosotros. Porque eso es lo que le está diciendo a Eva. Si no morirás, entonces Dios mintió. Y si mintió, es que lo único que Dios quería era tenerte abajo de su pie. Pero tú no te dejes, porque tú eres Eva, ¿no? Entonces, cambiarnos el concepto de autoridad es la primera trampa. La autoridad es que quiere estar encima de mí, es que me quiere dominar. Primer engaño. El otro engaño es hacernos en correlación, pensar que la sujeción es inferioridad. Si tú desobedeces vas a ser como Dios, es decir, ahora no eres como Dios, eres menos que Dios, eres inferior. Y esa es precisamente otra de las trampas del movimiento o de la ideología de género. Hacernos creer que si alguien, especialmente la mujer, tiene que obedecer, entonces es inferior. Sujeción no significa inferioridad. Significa que si yo soy el que está sujeto, entonces yo soy el objeto del amor del que tiene la autoridad. ¿A quién estamos sujetos? A Dios. Somos el objeto del amor de Dios, ¿no? Entonces, cuando en Corintios dice la mujer es la corona del varón, está diciendo que el objeto del amor, de la autoridad del varón, es la esposa. Y si esto lo vemos desde el amor,
Dios, que tiene la mayor autoridad, dio su vida por nosotros. El que tiene la autoridad da su vida por el otro. Entonces, Dios, en primer lugar, encarnó y fue a la cruz y se constituyó en autor de eterna salvación. Vean qué maravilla es la autoridad. Que el que tiene el deber de proteger va a dar la vida por aquel al que tiene que proteger. Las madres me entienden perfectamente. Las madres dan las vidas por sus hijos, ¿no es cierto? El pastor debería dar la vida por las ovejitas. No está fácil, ¿verdad? Pero Juan capítulo 10 dice, el asalariado ve el lobo y huye. El buen pastor su vida da por las ovejas. Otra vez ahí vemos la autoridad. El pastor tiene la autoridad, pero el pastor da su vida por las ovejas. Los gobernantes deberían dar la vida por sus gobernados, porque la razón de ser del Estado es la seguridad del ciudadano. La autoridad no existe para que nos sirvamos de ella. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, los que son grandes entre las naciones son señores, entre ustedes no será así. El primero será el servidor. Entonces el gobernante debería estar allí para proteger a los gobernados aún a costa de su vida. Entonces cuando viene el crimen organizado, cuando vienen los narcos con un gobernante y le ponen un portafolio de dinero y le dices, o nos ayudas y te damos este dinero o te matamos. ¿Qué hacen todos nuestros gobernantes? No, pues el dinero. No tienen el valor ni la decisión para decir, no te acepto tu dinero y vamos a imponer la justicia. ¿Por qué? Porque no quieren dar la vida por los gobernados. La gente entra en la política para tener dinero, para tener poder, pero no para dar la vida por sus gobernados. Pero la razón de la autoridad es dar la vida por el gobernado o por el que está bajo nosotros. Y si nosotros no usamos adecuadamente esa autoridad, Dios nos va a demandar. Tener autoridad es algo terrible, porque hay que dar cuentas de ella. ¿Qué hiciste con la autoridad que tenías sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tu esposa? ¿Qué hiciste con esa autoridad? ¿Cómo los protegiste? ¿Cómo diste tu vida por ellos? La Biblia habla del marido, por ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. Ahí hay un cómo. Fíjense cómo el engaño del diablo. El diablo dice que si desobedecemos somos iguales. En cambio Jesús dice, si amas, somos iguales. Lo que verdaderamente nos iguala es el amor. ¿Cómo ser iguales a Cristo? No por la rebeldía, no por el orgullo que pretende equipararse con Dios, sino porque amamos como Cristo amó. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por, ¿no? Otra vez el principio de autoridad. Dio su vida por ella. Murió por ella. Le tiene la paciencia, nos tiene la paciencia de seguirnos perdonando y perfeccionando a pesar de nuestras fallas. Si mi esposa fuera tan infiel como la iglesia, ya lo hubiera yo mandado a volar. ¿Verdad? Es decir, que nosotros no somos muy buena esposa, eso es lo que quiero decir. Como iglesia somos infieles, rebeldes, desobedientes. Somos terribles. Los profetas compararon al Israel infiel, al pueblo de Dios infiel, incluso con una mujer
prostituta tirada en el camino llena de inmundicia. Es importante ver esto para reconocer cómo, a pesar de ello, el marido se sacrifica, la busca, la limpia, la perfecciona, ¿no? La sujeción está manifestada cuando Eva es creada después de Adán. Y así lo dice Pablo en Timoteo. Adán fue creado primero. No fue creado Adán para Eva, sino Eva para Adán, ¿no? Y dice, le haré ayuda idónea. ¿Cómo traducimos la palabra ayuda para que no suene a chacha? Entendida la palabra ayuda, es ser para el otro. Oye, pero ser para el otro suena muy terrible. Es terrible si ese ser para el otro se deriva de una imposición y de una enajenación de la conciencia. Pero si ser para el otro es una expresión de amor, ¿no es eso el amor? ¿No el amor es dar la vida por el otro? ¿No una de las cualidades fundamentales de la mujer es la abnegación? Me van a dar pamba las feministas, ¿no? Abnegación, desde la negación. Me niego porque me entrego a mis hijos. Me niego porque me entrego a mi marido. ¿No es la manera de ser de la mujer? El problema con el feminismo, déjenme decirlo de una vez, es que se volvió tan relativista con la idea de deconstruir conceptos, derribarlos, deconstruirlos, que al deconstruir el concepto sexo y el concepto mujer, ya no puede apoyar lo que supuestamente apoyaba. Si hay un sinfín de géneros que usted puede escoger y todos son iguales y son construcciones sociales, ¿dónde queda la cualidad de ser mujer? ¿Dónde queda la esencia de lo femenino? Y si las propuestas de las filósofas y teólogas feministas es que no debe existir la familia tradicional, sino que debemos de formar grupos de 5 o 10 personas de todos los géneros que queramos, transexuales, transgéneros y demás, y esa es la nueva familia, ¿en dónde queda la defensa de la mujer? Lo que supuestamente defendían lo han desaparecido. ¿Sí queda claro? Porque la rebeldía desaparece al rebelde. Simplemente por eso, porque todo pecado es absurdo, es contradictorio, es ilógico. Si el pecado de la rebeldía desaparece al rebelde, entonces la rebeldía está en la raíz del pecado. Si a usted siente que cuando se predica de la sujeción, siente que le están pisando el callo del dedo chiquito, solo se está manifestando el pecado de nuestro corazón. La rebeldía es el pecado. ¿Por qué cayó Satanás? Por rebelde. ¿Por qué cayó Adán? Por rebelde. ¿Qué será el anticristo? Un rebelde. La rebeldía está en el fondo de nuestro corazón. No solo de las mujeres, los hombres tienen que sujetarse a Cristo. Vamos en un análisis frío, ¿qué será más fácil? ¿Someterse al marido o someterse a Cristo? Es más fácil someterse al marido. Aunque el marido sea terrible, Cristo es tan justo. Con Cristo no podemos ir a medias tintas. A Cristo no podemos esconderle cosas. A Cristo no podemos decirle sí, pero a la mera hora no. Es más difícil obedecer a Cristo, ¿no? Y no crean ustedes que los hombres que somos como la cabeza de la familia, no tenemos que sujetarnos a nadie. No crean que nosotros no somos también unos rebeldes, somos unos rebeldes. El diablo sabe por dónde empezar. Y aunque Adán, es decir, el varón, pecó, ¿por dónde empezó el diablo? Por la mujer.
¿Por qué? Porque no nos gusta sujetarnos. Y a la mujer le dijo, vas a ser igual a Dios. Y aunque no está explícito en el texto, pero también implica, y vas a ser igual o superior a tu marido. Si ustedes se fijan, el feminismo terminó pervirtiéndose en un desprecio a los hombres. Las feministas y las lesbianas desprecian a los hombres, cuando habían predicado la igualdad, la tolerancia, la no discriminación. Entonces, ¿cómo sé que Eva se sintió superior a Adán? Pues porque cuando Dios reprendió a Adán, le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Ve? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Eso pasa hasta en el nivel pastoral, ¿eh? No falta el pastor que quedamos en algo y al rato ya cambió de opinión. Entonces ya mejor le decimos, vamos a orar para ver qué dice tu esposa, ¿verdad? Entonces la sujeción y la autoridad no son un resultado del pecado, porque la mayoría de la gente quiere decir, sí, la mujer tiene que obedecer al marido porque pecó, pero ahora que ya estamos en Cristo, pues ya volvemos a ser iguales. Siempre hemos sido iguales, déjenme decirles. Siempre hemos sido iguales porque hombres y mujeres somos a imagen de Dios. Siempre hemos sido iguales porque por Cristo, o Cristo murió por hombres y mujeres, igual. Porque somos igualmente pecadores. El pecado del mundo no es culpa nada más de los machos. También las mujeres pecan. También tenemos infinidad de casos en el mundo de mujeres que han matado al marido o a los hijos o han abandonado la casa o han hecho, hasta gobernantas. Hemos tenido aquí en México, presidentas, ¿no? Nada más para que vean el pecado de la mujer. Hay pecado en el corazón del hombre y de la mujer. La relación de autoridad-sujeción está relatada en el Génesis antes de la caída. Antes de la caída. Aclaro que sujetarse no es ser inferior. No tiene que ver con la inferioridad del ser, no es una inferioridad ontológica. Es una diferencia de funciones en razón del orden, nada más. Haga de cuenta que usted va manejando y un policía de tránsito le detiene porque está coordinando el paso y entonces usted dice, yo no soy inferior a ese naco, porque yo estudié más y yo gano más y no lo voy a obedecer. ¿Sería la actitud correcta? ¿O tendríamos que obedecer a ese policía? Obedecer su indicación, lo que representa. Y eso no significa, de ninguna manera, que hay una inferioridad entre él y yo. ¿O sí? No significa que los hijos son inferiores a los padres. Los hijos tienen que obedecer a los padres, pero no son seres humanos inferiores. ¿O sí? Usted tiene que obedecer a su jefe en el trabajo. ¿No cree usted que yo todos mis trabajos y por ejemplo, todos mis años en la UNAM he tenido jefes maravillosos? No se crea. Ni usted tampoco, seguramente. Pero hay que obedecerlos, ¿no? Porque no es un asunto de inferioridad. Usted puede ser superior si quiere, lo dudo, pero es una cuestión de funciones. Para que haya orden, si no hubiera leyes, ya lo dijo la hermana Eli, si no respetamos ni un semáforo, imagina usted el caos. Si no respetáramos leyes, ni gobernantes, ni nada de nada, ni las familias, ni las iglesias, nadie respetara la autoridad, porque todos somos iguales. ¿Ve usted la trampa? Cuando el diablo nos dice que seamos rebeldes, nos está diciendo que hay que ser rebeldes para ser iguales.
Y no nos damos cuenta que iguales ya éramos. Cuando no éramos rebeldes ya éramos iguales, ¿verdad? No necesitábamos rebelarnos para ser iguales, sino que se trataba de guardar el orden de Dios y de crecer en el amor y de permitirle al que tiene la autoridad ejercer la protección de amor y de permitirle al que se sujeta ser protegido, ser ayudado y ayudar, ser para el otro. Si usted, por ejemplo, como mujer, comprende y dice, a mí Dios me hizo para que yo ponga mi vida, encuentre mi felicidad en servir a mi familia. Claro que eso requiere humildad, porque usted puede decir, pues yo no estoy hecha para servir a nadie, más que a mí misma. Y el hombre también puede decir lo mismo, pero la persona que diga eso solo va a encontrar la infelicidad. Veamos a Cristo nuestro ejemplo. En los días de su carne, es decir, en su vida terrenal, no en su naturaleza divina, sino humana, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Es decir, Jesús había recibido de Dios un mandato. Vas a dejarte traicionar, golpear, torturar. ¿Qué haría usted si su autoridad le dice eso? Bueno, ve a tal lado y te van a golpear. Diría, pues no obedezco. Ve y te van a matar. Entonces, para Jesús no era fácil, porque Él ofreció ruegos y súplicas. Ya hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Pero, aunque quien está sujeto puede pedir, por supuesto que puede también expresar su valoración de la situación. Hay un punto en el que alguien tiene que tomar la decisión. Y Jesús sabía quién tenía que tomar la decisión. De las muchas veces que Jesús debe haber hablado y llorado en oración con su Padre, con lágrimas y ruegos, quizá la más intensa sucedió en el Getsemaní, la noche anterior a su muerte. Y ahí su oración era, si es posible, así como oramos muchas veces nosotros, si es posible, pero si no, no se haga mi voluntad, no como yo quiero, sino como tú. Jesús está sometiéndose al Padre en cuestiones difíciles, angustiosas, dolorosas. Ya hemos explicado que si la orden es sencilla para hacer una cosa agradable, pues todos la hacemos, ¿no? Te ordeno que te comas este chocolate. No hay problema. Estamos acostumbrados a obedecer circunstancialmente. Eso quiere decir si me parece. No, yo sí obedezco a mi marido, pero cuando mi marido tiene razón. Cuando a usted le parece que el marido no tiene razón, hace lo que a usted se le da la gana, ¿no? Eso no es sujetarse. Eso no es sujetarse. Imagínese que al hijito le dice usted, no te salgas a la calle, niño, porque te van a robar, te puede pasar algo. Y el niño dice, bueno, yo considero que no me puede pasar nada. Entonces el niño se sale. No ha entendido que el propósito de la autoridad del Padre era protegerlo. Y si él cree que puede obedecer cuando a él le parece y desobedecer cuando a él le parece, se pierde la razón de ser de la autoridad. Y entonces él se sale a la calle
y hay un gran riesgo de que lo roben, lo atropellen o se junte con amigos más rebeldes que él, ¿no? Hay un gran riesgo. Por eso Pedro cuando dice, sujétense a sus esposos, primera de Pedro 3, para que no seáis espantadas de ningún pavor. Fíjense lo que dice Pedro, para que no seáis espantadas de ningún pavor. Pero Jesús es hijo a quien se le pide algo muy difícil, porque la obediencia se aprende, y aprendemos de lo sencillo a lo complejo, diría Piaget, ¿no? Lo mismo sucedió con Abraham. Abraham, primera orden difícil, sal de tu tierra. Segunda orden más difícil, mata a tu hijo. Caray. Si vemos, hay una gradación en lo que Dios nos pide, ¿verdad? A Jesús, hazte humano. Sea un humano pobre, sea un humano rechazado, ahora muere. Cada vez lo que tendremos que obedecer será más difícil. Yo quisiera que cuando ustedes lean alguna historia o incluso cuando vean una película, entre otras cosas piensen o vean escenas o consecuencias de alguien que no obedeció. ¿Qué hubiera pasado si a pesar de todo esto, esa protagonista, esposa o ese hijo o ese soldado hubiera obedecido? ¿No? Vamos a ver que entonces las cosas funcionan. Porque la obediencia a veces puede rebasar lo que nosotros alcanzamos a comprender. Si un general le dice a un soldado, haga esto, el soldado no tiene todo el plan de batalla, ¿no es cierto? Él sabe que tiene que hacer eso y lo demás no es su problema. Bueno, es que yo creo que este general, como que esa no es la mejor estrategia, yo creo que mejor me voy por acá. Si cada soldado se va por donde se le pega la gana, perdón la expresión, no va a haber guerra que podamos ganar. ¿Sí? ¿Saben? Hubo una guerra en el mundo antiguo. ¿Saben cómo se evitó esa guerra? Cuando un rey le declaró la guerra a otro, llamó a un soldado y le dijo, mátate. El soldado sacó su espada y se mató. Y llamó a otro soldado y le dijo, mátate. Y se mató. Entonces el otro rey dijo, no, contigo no puedo hacer una guerra. Y entonces, así no se murieron 20,000 o 30,000 personas, se murieron 2 personas obedientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no obedecemos, entonces todo se vuelve un desorden. Claro que nuestra primera reacción a partir de la rebeldía es, bueno, pero, siempre queremos un pero, ¿no? Antes de entrar, enséñame la salida de emergencia, ¿no? ¿Cuándo puedo desobedecer? Sí hay veces que se puede desobedecer. Hay veces que se tiene que desobedecer. Cuando alguien nos ordena algo malo. No dije algo injusto, porque injusto Jesús obedeció cuando se le pidió algo injusto. Morir por los injustos, siendo justo Él. Así que si te piden que hagas algo más allá de lo que te toca, tienes que obedecer. Pero yo dije si te piden algo moralmente malo, algo que contradiga la palabra de Dios. Claro que allí se aplican las palabras de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no es cierto? Con algunas de estas leyes anticristianas que se han publicado en nuestro país, para muchos de nosotros llegará el momento de negarnos a poderlas cumplir, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero de lo que tenemos que tener cuidado es si no tenemos un corazón rebelde. Ese es el problema, el corazón rebelde. Porque el corazón rebelde, en primer lugar, no reconoce su autoridad. Si viniera un hermano y dijera, oiga, pastor, es que yo quiero venir a predicar a su iglesia,
y yo le dijera, ¿y usted a qué iglesia va? No, yo no voy a ninguna. Bueno, ¿y quién es su pastor? No, no, Dios es mi pastor. ¿Saben qué? No lo vamos a invitar. Es un cometa errante, ¿no? Todos tenemos que estar sujetos a alguien, todos. Nadie escapa de eso, nadie. Pero si tenemos un corazón rebelde, no vamos a reconocer quién es nuestra autoridad. Si nuestro corazón no es rebelde, de manera natural vamos a buscar quién es nuestra autoridad. Y si nuestro corazón es rebelde, vamos a estar viendo siempre las fallas de nuestra autoridad, sin darnos cuenta que la falla de la autoridad no nos exime de la obediencia. Pedro dice, las mujeres que tienen maridos no creyentes, no los obedezcan porque no son cristianos. Así dice, ¿verdad que no? Primera de Pedro 3 dice, las que tienen maridos no creyentes, obedézcanlos para que ellos vengan a Cristo. Entonces, si tu papá no es creyente, si tu jefe no es creyente, lo tienes que obedecer. Si tu pastor no es creyente, cámbiate de iglesia, eso sí, ¿verdad? Pero no tiene que ser cristiana tu autoridad, si es tu autoridad, para que tú la tengas que obedecer. Porque el corazón rebelde no reconoce. Y siempre está buscando, ¿por qué yo tengo la razón? Déjenme decirles un secreto. El desobediente siempre tiene la razón. Siempre. ¿Cómo creen que Eva convenció a Adán? Oye, Eva, pero yo ya te platiqué que Dios me dijo que no. No. Mira, yo ya sé. No pasa nada. El rebelde siempre va a tener la razón. Entonces, seamos cuidadosos. Alguna ocasión a Daniel le prohibieron orar a Dios y tuvo que desobedecer. Esa orden en particular. Pero no tenía un corazón rebelde que a lo largo de su vida hubiese estado siempre en contra del rey y en contra de toda autoridad. Al contrario, al ser obediente, él fue nombrado autoridad. Porque nadie que no sepa sujetarse va a tener autoridad. ¿Saben? Adán no se sujetó a Dios. Adán perdió autoridad. La mujer no se sujetó a su marido. La mujer perdió autoridad. El que no obedece no va a tener autoridad. El diablo nos engaña porque a partir de la rebeldía, que es el problema del corazón del hombre y de las mujeres, aquí sí aclaro los dos sexos, ¿no? Es la distorsión o la perversión. ¿Cuál es la perversión de la autoridad? El dominio o señorío. En el caso de la relación hombres-mujeres, también se conoce como machismo. Esa es una distorsión de la autoridad, que el gobernante ya no protege, sino quiere que los sirvan, quiere las riquezas, que se las den o quitarlas. Y la otra perversión es el abandono de sus responsabilidades de autoridad. Podríamos decir que los problemas de ingobernabilidad en nuestro país están en razón del abandono que han hecho de sus funciones, ¿no es cierto? Ya les cité aquella frase que le dice Dios al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Para muchos hombres es más cómodo que mande la mujer, que los hijos hagan lo que quieran. Yo no me meto. Es más, yo ya me voy, ahí se quedan, ¿no? Ese es el abandono de las funciones, de la autoridad. Y tan grave es que yo convierta la autoridad en un señorío, como que en el día del juicio Dios me diga, ¿por qué abandonaste la autoridad que yo te di? Ambas cosas son graves, ¿verdad? La distorsión, en el caso de la sujeción, uno es el servilismo.
Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vean que la sujeción a autoridad están antes. En cambio, la sentencia, consecuencia del pecado es, él se enseñoreará de ti. Dominio. Tu deseo será para tu marido. Entonces, el marido le pega y ella dice, claro, para eso es mi marido. El marido no le da gasto, se va un mes con otras señoras, regresa bien borracho y ella lo recibe porque es su marido. Entonces eso no es sujeción, es una codependencia patológica. Alguna vez una persona me contaba, es que mi marido me maltrató así. Segunda vez, tercera vez, yo le dije, pues te tiene que separar. A la quinta vez, le dije, ya no me venga a platicar, a usted le gusta, porque ya le dije que se separe y no se separa y viene con la misma canción, ¿no? Entonces, le gusta. ¿Quiere estar así? La mujer se vuelve incapaz de independizarse, incapaz de reconocer su dignidad, su libertad, su inteligencia, porque ese es el servilismo. La otra distorsión en este nivel es la usurpación. Pues aquí en la casa yo mando porque mi marido es bien tonto. ¿Sí? Él no sabe administrar, él no sabe decidir, y entonces ella toma el control. Noten ustedes, ¿no? Las trampas. Porque la autoridad sujeción es el orden de Dios, donde el que tiene la autoridad ama y da su vida. Y el que se sujeta obedece y vive para. Cuando perdemos eso, caemos en estas distorsiones. Pero el diablo también, que tiene 1000 máscaras, decía también Denis Diderot en su otro libro, La parte del diablo, tiene 1000 máscaras el diablo. Entonces, el diablo hace como que él está en contra de esto. El diablo convence al mundo de que el dominio del hombre sobre la mujer es malo, y es cierto. Pero ¿saben qué solución propone? La usurpación. La enemistad entre hombre y mujer. Por supuesto que cuando pecamos, la consecuencia natural es la enemistad. Por eso cuando Adán es interrogado por Dios, Adán le echa la culpa a la mujer sin importarle qué le pueda pasar a la mujer. Volviendo a Cristo, si Cristo tuvo que aprender la obediencia, usted pregúntese, si todavía no se convence de ser obediente, nada más pregúntese, si Cristo tuvo que aprender obediencia, ¿yo no tendré que aprender obediencia? ¿Soy mejor que Cristo? No diríamos eso. Si Cristo aprendió obediencia, yo tengo que aprender obediencia. Si Cristo aprendió obediencia por el sufrimiento, el único camino de aprender la obediencia es el sufrimiento. Y cuando Cristo aprendió la obediencia, fue perfeccionado. Como Dios, Cristo es perfecto si hablamos de una perfección ontológica. Pero aquí estamos hablando de que cuando el niño nace, tendría, según el diseño de Dios, que llegar a una meta, a una medida. Todos los seres humanos empezamos a crecer y nos quedamos atorados por allí a medio camino de la madurez. Pero Jesús aprendió y llegó a la meta, eso es ser perfeccionado. Jesús llegó a la madurez. ¿Y qué es la madurez? Aquí ya lo hemos insistido mucho, la madurez en el amor. Fíjese entonces como cuando la palabra también puede traducirse y habiendo sido consumado o perfeccionado, nos da una idea todavía más amplia porque Jesús en la cruz dijo, todo está consumado. Jesús fue llevado
al sacrificio, fue consumado y fue perfeccionado al mismo tiempo en la obediencia, porque cuando murió estaba siendo obediente hasta el punto máximo, ¿no es cierto? Pero al morir por nosotros estaba siendo amoroso hasta el punto máximo. Entonces, si usted ve otra vez, amor y obediencia, allí están de la mano. En el momento en que Cristo muere, estamos ante su suprema obediencia y ante su amor supremo. Ahí por eso Jesús fue perfeccionado y ahora es causa de eterna salvación. El tema del capítulo 5 hasta el 7 es el primer señalamiento de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la primera cuestión para que Jesús pueda llegar a ser el sacerdote es que Dios lo haya llamado. Y el segundo es que Jesús cumpla los requisitos para ser el sumo sacerdote. Y Jesús los cumple haciéndose débil, haciéndose carne, sufriendo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa suprema obediencia y en ese supremo amor, Cristo puede ser ya nuestro sumo sacerdote. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Otra vez la obediencia. No lo interpretemos en sentido de la ley. Voy a obedecer este mandamiento y este otro para poderme salvar. Eso sería olvidar la gracia. Aquí, en el contexto, el temor reverente es una palabra griega que se podría traducir solo como reverencia, pero en la idea de entrega total. ¿Qué es la verdadera reverencia? La entrega total. La reverencia no es que usted entre calladito a este salón, ¿o sí? Digo, tampoco llega tarde y se pone a saludar a todos. No. Pero si usted entra calladito a este lugar de manera respetuosa, está bien, pero no es toda la reverencia, porque ¿qué tal si su corazón se quedó allá? Para ser extremoso, en la cantina. Usted aquí está muy modosito, pero su corazón se quedó en la cantina. Me explico que la reverencia es una entrega total. El temor reverente aquí es que Jesús fue oído. Oído quiere decir atendido en su petición. No es solo oír, porque Dios todo lo oye, todo lo sabe. Pero aquí la idea es de una intimidad entre el que pide y el Padre que responde. ¿Por qué? Porque en la agonía de Jesús, en esa petición de si se puede que no pase esto, pero que sea tu voluntad, en esa expresión de obediencia, de que sea tu voluntad, hubo por parte de Jesús una entrega total, una rendición total de su voluntad, y por eso fue atendido, fue resucitado. Y como resucitado es causa de eterna salvación de los que le damos una entrega total. ¿Por qué? El que invocar el nombre del Señor. ¿Y qué es el Señor? El que manda, el que gobierna. ¿Y qué es invocar? Decirle, Señor, me rindo a ti. Si usted no rinde su corazón, su voluntad, en disposición de obediencia, no es que si ya cumplió la ley, es que si tiene la decisión de disponerse a lo que Dios diga. Si usted tiene esa disposición, eso es invocar a Jesús como el Señor. Y el que invocare a Jesús como el Señor será salvo. ¿Qué diferencia tan grande, abismal, entre las oraciones egoístas? Hay una oración, sea hecha tu voluntad. Y hay una oración egoísta. Señor, dame. Y hay una peor todavía. Yo decreto que voy a tener un carro, yo decreto que voy a tener dinero, y yo decreto que estoy sano, y es más, hasta decreto que estoy guapo, para acabar pronto. Qué grande diferencia, ¿no? Con el hecho de decirle, hágase tu voluntad. Estoy entregado en un temor reverente. Estoy en la disposición de la obediencia. Renuncio a mí para que seas tú.
Obedecer a Dios cuando nos pide algo directo es difícil, pero también obedecemos a Dios a través de las autoridades que Él ha puesto. No podemos obedecer a Dios sin obedecer a sus autoridades. No puedo decir, Señor, yo te obedezco a ti, pero no a mis papás. No se puede. No, yo sí obedezco a Dios, pero al pastor, él es un hombre como yo. ¿Sí? Eso es verdad. Yo no obedezco al gobierno. ¿Por qué voy a pagar impuestos si todos se lo roban en sus giras a Europa? También es cierto, ¿no? Pero no podemos obedecer a Dios si no obedecemos a quien tiene una autoridad delegada por parte de Dios. Entonces, hermanos, si Jesús obedeció, si Jesús aprendió obediencia, si Jesús sufrió por tener que obedecer, ¿cuál es nuestro camino? Obedecer aunque suframos, ¿no es cierto? ¿No está atractivo el mensaje? ¿No está fácil? ¿Está antimoderno? Y requete antiposmoderno. Pero es la palabra de Dios, ¿no? Te damos gracias, Señor, porque nos hablas con esta espada que penetra hasta lo más profundo, a donde discierne nuestros pensamientos rebeldes, nuestro corazón desobediente, para traspasarlo, para llevarnos a la obediencia. Permite que Jesús sea nuestro modelo, no como taumaturgo que hace milagros, no como un rey victorioso que busca riquezas, sino que Jesús sea nuestro modelo como hijo obediente, que aún en el sufrimiento aprende a entregarse a tu voluntad.